Tenemos justo detrás nuestro a un aeropuerto que no tiene nada que envidiar a ningún aeropuerto del mundo. Ahora está cerrado, a pesar de que la obra ya está acabada. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, tenemos unas instalaciones de lujo, pero el problema de fondo es que no hay ninguna aerolínea que tenga interés en ofrecer vuelos desde aquí. En este programa hemos hablado otras veces de infraestructuras inútiles, pero hoy nos gustaría saber qué hay detrás de esas infraestructuras. Si tuviésemos que definir de alguna manera el modelo de planificación de esta gran obra pública que ha habido en España, ¿ese modelo tendría algún tipo de nombre? Bueno, podríamos hablar de capitalismo concesional, capitalismo castizo... Capitalismo castizo. Sí. O sea, como una cosa muy propia de España. Sí. ¿En qué consiste esto de capitalismo concesional o castizo? La financiación de grandes obras públicas, pues bueno, en algunos casos es la administración la que pone el dinero, pero en otros casos al final lo que acaba haciendo para, digamos, evitar hacer la inversión a corto plazo, 2 o 3 años vista, lo que hace es hacer un contrato de concesión con empresas privadas, ¿no? Y este contrato de concesión puede incluir la construcción de la infraestructura, pero también la explotación posterior de la infraestructura, ¿no? O sea, la administración encarga la obra a una empresa o a una serie de empresas que, para recuperar el dinero que estas empresas pondrán para hacer esa obra, se les concede muchos años de la explotación de esas instalaciones. Sí, que puede ser un contrato, digamos, para 40 o 50 años vista, ¿no? Y con esos años de explotación, esas empresas recuperarán el dinero que pusieron en su momento. Sí. Y en estos grupos de empresa que se forman para explotar estas concesiones, ¿qué tipo de empresas encontramos? El socio que lidera el proyecto suele ser una empresa constructora. Suele incluirse también alguna entidad financiera, habitualmente en España en estos últimos años han sido las cajas de ahorros, y después puede que haya un socio industrial, que es una empresa especializada en la gestión de infraestructuras. Mira este titular: Ferrovial, ACS, SACIR, FCC y OHL lideran el top 10 de concesionarias en el mundo. Una de estas 6 siempre se queda, o más de una, se quedan con los grandes contratos. ¿Y estas empresas siempre ganan? ¿Les va bien este negocio? Bueno, al final el negocio tiene 2 partes, ¿no? Y lo que es la construcción y lo que es la explotación de la infraestructura. La constructora sin ninguna duda ganan dinero, porque al final, como gran parte de la obra se financia mediante deuda, la constructora siempre gana, y después, digamos, la entidad financiera y el socio industrial, pues bueno, en función del sentido económico del proyecto, en lo que es la explotación de la infraestructura, pues ahí sí que el socio industrial puede perder, ¿no? ¿Y qué saca el político realmente de esto? El político cumplir con sus planes expansivos, ¿no? O sea, el político normalmente tiene siempre la idea de que las cosas van a ir bien, ¿no? Al menos aquí en España los políticos siempre tienen una tendencia a ser optimistas respecto al futuro, tienen planes expansivos y al final la culminación de ese plan expansivo lo articulan a través de contratos de concesión, ¿no? ¿Se tiene en cuenta el uso real que luego va a tener una gran obra pública, como en este caso este aeropuerto? Se hace un plan director normalmente, y un plan director en el que se hacen unas previsiones de demanda, y las previsiones de demanda se hacen con 3 escenarios, ¿no? El pesimista, el conservador y el optimista. En la práctica los 3 escenarios son muy optimistas. ¿Incluso el pesimista? Incluso el pesimista es muy optimista. ¿Qué quiere decir eso? Mira, por ejemplo, en este caso, el escenario pesimista para finales de este año esperaba que hubiera un tráfico de 500.000 de pasajeros. Ya a finales de 2013. Sí. Este es el escenario pesimista. El conservador era 1 millón y el optimista era 1,5 millones. ¿Y en cuántos estamos ahora? En 0. ¿Quién hace los estudios de viabilidad? El promotor de la infraestructura, que puede ser o el Ministerio de Fomento o el Gobierno regional, o bueno, siempre hay el promotor de la infraestructura siempre es una administración pública. Pero lo hace la propia administración pública, los funcionarios de esa administración pública. ¿Y cómo hacen los planes para que luego los cálculos salgan tan mal? Si vas un poco al detalle de la documentación pública que existe, tampoco lo explican, ¿eh? No es una información que sea de dominio público, ¿eh? ¿Pero por qué no? Porque probablemente no hay un estudio serio detrás, ¿no? No hay un estudio detallado detrás, sino simplemente hay unos deseos, ¿no? Una declaración de intenciones muchas veces más que una previsión real de lo que va a pasar, ¿no? ¿Algún tipo de riesgo estarán asumiendo estas grandes empresas cuando se hacen cargo de grandes infraestructuras públicas? Este es un tema muy importante porque al final te acabas encontrando que en la práctica la empresa privada no asume ningún riesgo. ¿Pero cómo se lo monta para no asumir ningún riesgo? Se sigue lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley? La ley dice que al final si la empresa entra en quiebra y la quiebra no puede imputársele al inversor privado, el que responde patrimonialmente de la inversión hecha es la administración pública. ¿Así? Así tal cual.
Normalmente no es una causa imputable a la empresa privada, ¿no? Es porque las previsiones de demanda que hizo la administración pública no eran correctas, porque un juez decidió que el valor de las expropiaciones era más alto, porque la administración pública de turno de al lado ha hecho una inversión que compite con la que tú estás haciendo. Nunca puedes imputarle el problema a la empresa privada y por tanto al final siempre acaba respondiendo la administración pública, ¿no? Y además normalmente el inversor privado, como se mete en negocios que ya ven que no son muy viables, muchas veces exigen garantías adicionales, ¿no? Y muchas veces los préstamos que reciben para tirar adelante con las obras vienen avalados por la administración pública, o sea, ya hay avales previos, ¿eh? ¿Y también asume el coste la administración pública? Al final sí, todas estas obras de infraestructura tienen un denominador común al final, que es que el contribuyente es el que sale perdiendo, ¿eh? Un ejemplo de lo que estamos hablando sería el aeropuerto de Corbera, en Murcia. Yo creo que es un ejemplo bastante espectacular, ¿eh? ¿Qué pasó con este aeropuerto? ¿Hacía realmente falta en una región como la de Murcia? La justificación de este aeropuerto tiene como punto de partida de que, bueno, a 30 kilómetros hay el aeropuerto de Murcia-San Javier, que compartía el uso civil con el uso militar, ¿no? Y eso hacía que había alguna restricción de horarios en algunos momentos, y eso generaba un problema, ¿no? Por tanto, ya estaba bien pensar en un aeropuerto comercial. Lo que pasó es que una vez se impulsa este proyecto, simultáneamente se hace una ampliación del aeropuerto de San Javier, en el que realmente se elimina el problema, ¿no? Porque creas una nueva pista en la que realmente podrás tener el aeropuerto para uso civil las 24 horas del día, ¿no? Pero además AENA también al final se ha gastado 600 millones en la nueva terminal de Alicante, que el aeropuerto de Alicante está a menos de una hora de Murcia y de la zona turística de la Manga del Mar Menor. ¿Y el de Alicante ha funcionado? Bueno, el de Alicante tienes las dos terminales antiguas, están cerradas actualmente y se está hablando de hacer un centro comercial en estas terminales antiguas. O sea, tú proyectas un nuevo aeropuerto porque tienes otro que es pequeño y además tiene uso militar. Pero una vez lo proyectas, amplías el que tenía uso militar y le das uso comercial. Y además amplías también un aeropuerto que tienes bastante cerca de la zona más turística de Murcia, que es el de Alicante. Pero ¿por qué? Que no hablan entre ellos, que no se llaman. La verdad es que es sorprendente. ¿Desde cuándo lleva cerrado este aeropuerto? Las obras acabaron en enero del 2012 y a partir de entonces ya estaba en condiciones de ser operativo, ¿no? Pero no ha entrado en funcionamiento, ¿no? ¿Quién ganó el concurso para hacer este aeropuerto? La constructora SACIR y después también estaban implicadas la CAM, Caja Murcia. Entidades financieras. Entidades financieras y otras entidades de otras empresas muy pequeñas de ámbito local, también relacionadas con el ámbito de la construcción. ¿Cuánto ha costado hacer este aeropuerto? Pues el proyecto global ha costado en torno a los 300 millones de euros. ¿Y en este tiempo quién pierde? Bueno, en este tiempo lo que ha habido es un conflicto entre la empresa concesionaria y la administración pública, ¿no? ¿Que se tiran los trastos por Sí, la cabeza? Porque dicen que la culpa es tuya o la culpa es mía, ¿no? En septiembre de este año vino al final la Guardia Civil, entró en el aeropuerto porque quería tomar posesión el gobierno regional quería tomar posesión del aeropuerto. ¿Con la Guardia Civil? Con la Guardia Civil, sí. Entraron aquí, los empleados de SACIR se atrincheraron dentro de la terminal y al final tuvo que venir un juez a dictar un auto, ¿no? A veces es una pena que no esté Berlanga para grabar estos momentos. Sí, realmente es un poco surrealista, la verdad. ¿Y algún otro ejemplo donde podamos constatar esto que tú denominas capitalismo concesional o capitalismo castizo? Pues sí, las autopistas radiales de Madrid, ¿no? Son concesiones que han acabado entrando en concurso de acreedores porque no tenían demasiada viabilidad, ¿no? ¿Qué veríamos en esas autopistas si vamos? Mucho cemento y poco coche, ¿eh?